Bien, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con el avance de la unidad 2, ¿no? Justamente vamos a hablar del tema de cardinalidad. Bien, cardinalidad de los conjuntos se escribe de esta forma, puede ser n de a, también se escribe de esta otra forma, ¿no? Ese símbolo representa el número de elementos del conjunto A, en ambos casos. Tenemos ciertas propiedades, una de ellas es que el cardinal del universo es el cardinal de cualquier conjunto más el cardinal de su complemento. Dos, también tenemos de que el cardinal de la unión es igual al cardinal de A más el cardinal de B menos la intersección. Tercero, n de A menos B es el número de elementos de A menos el número de elementos de B más cardinal de la triple unión es la suma de los cardinales individuales de cada conjunto, se le resta las intersecciones dobles, así, y se suma una vez la triple intersección. Están cuatro propiedades de los cardinales. Ya, a ver, vamos a buscar algunos ejemplos. Vamos a resolver estos ejercicios aquí, ¿no? Dice, Juan come huevos o tocinos o ambos en su desayuno cada mañana durante enero. Si come tocino 25 mañanas y huevo 15 mañanas, ¿cuántas mañanas come huevo o tocino? Vamos a interpretar ese problema de la siguiente forma. Tenemos lo siguiente, a ver, lo voy a copiar. Antes que nada, vamos a definir los conjuntos, ¿no? Solución, sean los conjuntos vamos a definir el universo, van a ser los días de enero. ¿Ya? Conjunto T día que se desayuna o sí. ¿Ya?
y H. Y a donde se desayuna. Bueno. Veamos los cardinales entonces. Nos dice esto de aquí, ¿no? Como dato. Desayuna tocino 25 mañanas. Es decir que el cardinal de T es 25. Desayuna huevo 15 mañanas. Entonces, tendrá que H es 15. ¿Ya? Ahora, quiero que interpretemos esto de acá. Cada mañana. Durante enero. ¿Ya? Ahora, de acá hay que interpretar lo siguiente, ¿no? Dice que come huevos o tocino o ambos. Eso es la unión. T unión H. ¿Ya? Ahora, T unión H dice que son cada día de enero. Entonces, si yo sé que cada día de enero él ha desayunado tocino o huevo o ambos, ¿cuántos días tiene enero? Creo que son 31, ¿no? Sí, 31 días. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahora lo que nos piden es averiguar cuántas mañanas come huevo o tocino. Pero no ambos, obviamente, ¿no? No especifica que sean ambos. De acá entonces vamos a tener que T unión H es igual a T más H más, bueno, menos T intersección H. ¿Ya? La U es el universo, ¿no? Era el posible universo. Son los días de enero donde está plasmado esta encuesta o este problema. T es el conjunto de días donde desayuna huevo y H es el conjunto de días donde desayuna huevo. Perdón, T es tocino y H de huevo, ¿no? Entonces esto de aquí es, perdón, 31 igual a los 25 días que desayuna tocino, 15 días que desayuna huevo y tenemos esto de aquí, ¿ya? 31 igual a 40 menos T intersección H. Esta intersección representa los días que come o desayuna ambos, ¿no? El uno y el otro. ¿Cuántos días son esos? T intersección H es igual a 40 menos 31, que son 9. Ahora, esta sería la respuesta de cuántos días desayuna ambos. Pero la pregunta nos dice cuántas mañanas come huevo o tocino, pero no ambos, ¿no? Y aquí está el dato de ambos. Aquí es obvio que es Tom. Sería T diferencia simétrica de H. Y para hallar eso, esto es T más H menos T intersección H. De aquí tenemos que es 25 más 15
Aquí esto es 2 veces de intersección H, sí. Menos 2 veces 9. 40 menos 18 nos va a dar un total de 22, ¿no? Así que la respuesta es 22 días desayuna o huevo o tocino. Pero no vamos, ¿no? Y esa es la solución. Bien, ¿alguna pregunta del ejercicio? Disculpe, ¿qué fórmula utilizó? Bueno, en realidad esta me la acabo de acordar cómo era, ¿no? Lo voy a anotar aquí arriba. En realidad, esto de aquí es esto de acá. ¿Ya? Sabemos que A diferencia de B son todos los elementos que pertenecen solamente a A o solamente a B. De acá nos queda así, ¿no? Y de aquí nos queda de esta forma. Estos dos son el mismo conjunto. N de A más N de, esto es B, menos 2 veces N de A intersección B. Aunque te acordes de esto y de esto de acá, ya la tenés la fórmula. ¿Ya? Recordate que esa diferencia es así. Ese es A y ese es B. Diferencia simétrica. ¿Ya? Ah, sí, sí. De ahí sale de esa fórmula. Olvidé colocarla aquí, pero también de ahí sale todo esto. A ver, otro ejercicio más. Dice, una compañía de computación necesita contratar a 25 programadores para tareas de programación de sistemas y a 40 para programar aplicaciones. ¿Ya? De estos empleados se espera que 10 realicen ambas tareas. ¿Cuántos programadores debe contratar? Bueno, vamos a plantearlo entonces en la siguiente Una manera. preguntita antes. Sí, dime. O sea, cardinalidad lo vas a hacer así y diagramas también lo vas a repasar o solo, por ejemplo, el ingeniero Miranda lo hizo esos ejercicios lo hizo simplemente con diagramas de Venn. Ah, claro, igual se puede usar diagramas de Venn para, no es para representarlo en realidad. Pasa que aquí, bueno, se puede. Estos son los días que desayuna tocino y estos son los días que desayuna huevo. La suma de ambos, es decir, la unión, son 31 días. ¿Qué días no desayuna ambos? Que esa es la pregunta. Vendría a ser estos dos de acá. ¿Qué es la diferencia simétrica? ¿No? Y esa es su representación gráfica. No hay mucho misterio. ¿Ya? Ahí está. Ujú. Ya si querés plantearlo, no sé si les hará valer, pero también se puede plantear con X, Y, Z. Si Sí, X más exacto. Y Así más lo hice. Z es igual a 31, y sé que X más Y es igual a los días de tocino, 25, y que Y más Z es igual a 15. La pregunta es, ¿cuántos días solo come o tocino
o huevo. Y eso debería darte 22. Sí, así lo hizo, no hizo como estás haciendo, ¿no? Ujú. Sí, Entonces dice igual eso. esto es válido. De hecho, es más sencillo. Habría que representarlo bien. Si querés, usemos eso para el siguiente. El siguiente dice lo Sí, siguiente. eso es lo que te iba a decir. Eso se hace así. Mira. Una compañía de computación necesita 25 programadores para el área de sistemas y 40 para aplicación. De estos empleados, 10 deben realizar las dos tareas. ¿Cuántos programadores debe contratar? Bueno, entonces lo que ocurre acá es esto de aquí. A ver. Ahí y ahí. ¿Ya? Supongamos que el conjunto de aquí va a representar a los programadores de sistemas. ¿Ya? Y los de acá, los programadores de las aplicaciones. Me imagino que se refiere a aplicaciones móviles. ¿Ya? Dice, se espera que el total de los que programan sistemas, es decir, todos estos señores de acá, sean 25. Y se espera que todos los señores que programan aplicaciones sea un total de 40. ¿Ya? Y ahora, aparte de eso, ellos quieren que haya 10 personas que dominen ambos rubros. Si vos querés plantearlo, podés decir X, bueno, sí, con la sombra, X, Y y Z. El total de personas que quieren que sea de sistemas, es decir, X más Y, debe ser igual a ¿cuánto? 25, ¿no? El total de personas que quieren que sepan de aplicaciones móviles, que son Y y Z, son 40. Además, 10 de las personas, es decir, lo que está en celeste, quiere que sepan ambos tipos de programación, sistemas y aplicaciones. ¿Ya? Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos debo contratar? ¿Cuántos de X, cuántos de Y y cuántos de Z? De acá nosotros sabemos que X es igual a 15 y de aquí que Y es igual a 30, ¿no? Perdón, Z. Z es igual a 30, ¿ya? Entonces vamos a sumar 15, que son los 15 de acá, los 10 de aquí y los 30 de acá. Nótese que lo que está en rosado debería ser el total de 40, ¿no? Estamos cumpliendo con esa condición. Lo que está en verde debería ser 25. También cumplimos con esa condición. Y aparte, nos dice que quieren 10 personas que hagan las dos tareas. Es decir, de S y de A. Eso se interpreta como una intersección. Por lo tanto, esto va a ser un total de 25, 55. Se requieren 55 personas. ¿Ya? De la forma que normalmente suelo resolver, porque bueno, esto algunos docentes no lo aceptan, es usando los cardinales. Es decir, si yo sé que los de sistemas van a ser 25 y los de aplicaciones tienen que ser 40, y además los que saben ambos valores tienen que ser 10, ¿cuánto debo contratar? Lo que voy a contratar son la unión, ¿no? Ambos conjuntos, es el total. N de A unión B. Unión S en este caso. Y eso es N de A más N de S menos N de A intersecciones. De aquí esto es 25 más 40 menos 10.
que nos da un total de 65 menos 10, 55, ¿no? El resultado es el mismo. Ya sea que lo planteen de forma algebraica o ya sea por teoría de conjuntos, ¿no? Que es terminalidad. Cualquiera de las dos soluciones es válida. Bien. ¿Alguna pregunta? Veamos otro ejercicio entonces. Esto ya tiene 3, ¿no? Dice. Se hace una encuesta de los medios de transporte más comunes. Ya. A una persona se le pregunta si el camión, el metro o el automóvil es el medio más usado para el trabajo. Yo me imagino que es para ir al trabajo. Se permite más de una respuesta. ¿Ok? El resultado de la encuesta se da a continuación. ¿Cuántas personas respondieron a la encuesta? 30 van en camión, 35 van en metro y 100 van en automóvil. 15 escogen camión y metro, 15 escogen camión y automóvil, 20 escogen metro y automóvil. Hay un error. 5 escogieron los 3 medios. ¿Cuántas personas respondieron la encuesta? Vamos a suponer de que todos utilizan al menos uno de estos 3. Que no existen personas que no ocupan ninguno de esos 3. Es decir, que básicamente eh, todas las personas responden a la encuesta con al menos uno de ellos. Además, sabemos que se permite más de una respuesta. Vamos a plantear esto. A ver, voy a copiarlo. Voy a hacer de ambas formas, ¿no? Por conjuntos y por sistema. Pero para ello hay que ver los conjuntos. A ver, estos conjuntos te quedan de esta forma. Vamos a tener círculo por acá. 1, 2 y 3. ¿Ya? Un poquito y acomodarlo y ya está. Bueno, dice que hay automóvil, camiones y metro. ¿Ya? Son los 3 medios más comunes. ¿Se permite más una respuesta? Eso que indica que estas intersecciones sí pueden existir, ¿no? A ver, vamos. Uy, perdón. Estoy repintando un poco. Lo que estoy repintando aquí de verde. ¿Qué respondieron en la encuesta? ¿Qué medio de transporte utiliza? Automóvil y camión. Sí, correcto, ¿no? Automóvil y camión es la respuesta de eso. Ahora, los de acá. Automóvil y metro. Automóvil y metro, ¿no? Y los de aquí. Metro y camión, ¿no? En realidad, si habláramos solamente de solo automóvil y camión, serían estos de aquí. Pero sin tomar en cuenta todos los de metro. O solamente estos de acá, que es solo automóvil y metro. Y esto de aquí. En cambio, si yo hablo de este centro de acá,
son las personas que ocupan los tres tipos de transporte, ¿no? Veamos entonces, voy a ir definiendo de la siguiente forma. Las personas que utilizan el camión son 30. Las personas que utilizan el metro son 35. Las personas que utilizan el automóvil, 100. Tenemos esos tres datos. Ahora, los que utilizan camión y metro, sabemos que es una intersección. Camión, intersección, metro, ¿son cuántos? 15, ¿no? Los que utilizan el camión y el automóvil son 15 también. Los que utilizan metro y automóvil son ¿cuántos? 20, ¿no? Y hay 5 personas que escogieron los 3 medios de transporte. Eso es el centro que acabamos de pintar hace rato, ¿no? La triple intersección. Son 5. Bien. Ahora la pregunta es ¿cuántas personas responden la encuesta? Nosotros habíamos dicho que no hay ninguna persona que no haya respondido al menos uno, justamente para definir que no haya un complemento aquí afuera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que la respuesta es la unión de esos tres conjuntos. A unión B, perdón, A unión M, unión C. ¿Y cómo se escribe esto? Es el cardinal de cada uno, sumado. Y le vamos a restar lo que es los cardinales dobles. Por ejemplo, C intersección M, C intersección A y M intersección A. Y por último se le suma la triple intersección. N de M intersección C intersección A. Y ahí vamos a tener nuestro resultado. Sería 30, bueno, vamos por orden, 100 más M, que es 35, más 30 de C. C intersección M es 15, C intersección A es 20, no, 15 igual. M intersección A es 20. Y aquí le vamos a sumar los 5 que toman los 3. A ver, veamos. 15 y 20, 35, ¿no? 35, 30 más 5, 35. 135 menos 15 igual a 120. 120 personas respondieron la encuesta. Y ese es el resultado. ¿Cómo harían para definirlo acá? Podría ser A, B, C, X, Y, Z, W. Hallar la respuesta sería la suma de todo. A más B más C más X más Y más Z más W. Y todo lo de A vale esto de acá. Todo lo de C vale esto de aquí y así. Se va definiendo, ¿no? En este caso, como son más constantes, es preferible usar la fórmula, ¿no? Si nos acordamos de la fórmula, es más sencillo para la fórmula. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? La fórmula que utilizó es la última, ¿no? En la cardinalidad. Sí, sí, esta de aquí. Ah, sí. Ajá, esa, exacto.
Correcto. Es esa fórmula. Bien. Y bueno, la última. No hay más. Dice, en una encuesta aplicada a 500 televidentes, produce la siguiente información. 245 ven programas cómicos, 155 ven programas deportivos, 75 ven programas culturales, 25 ven programas cómicos y culturales, 50 deportivos y culturales, 30 deportivos y cómicos, y por último 120 no ven un programa. ¿Cuántos entrevistados ven solamente uno de los tres? Uno de esos tres programas. ¿Cuántos televidentes ven? Bueno, vamos a plantear entonces, utilizando nuestro gráfico, el diagrama de Venn, y nos va a quedar de esta forma. ¿Diagrama de qué dijo? Diagrama de Venn, De Venn se llama, ¿no? Venn-Euler. Diagrama de Venn-Euler. Ya, ahí está bien. Diagrama de Venn-Euler. ¿Ya? Vamos a llamarlos conjunto A, conjunto B y conjunto C. Cómicos, deportivos y culturales. Bien. Enfoquémonos en esto. Vamos a sombrear lo que nos pide el problema. Sería, los que están aquí ven 2 de 3, los que están acá ven 3 de 3, los que están aquí ven 2 de 3. Sin embargo, los que se encuentran fuera de esos tres lugares, en este caso solamente ven el programa A. ¿Ya? El programa A. Los de aquí solamente ven el programa B. Y los de acá solamente ven el programa C. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa, la suma de esos tres. Pongámosle A, B y C. X, Y y Z. ¿Ok? W. A ver, sabemos lo siguiente. Sabemos que el círculo A más X más Y más W, es igual a 245. Es el círculo A. Conjunto B es B más X más Z más W, es igual a 155. Ahora, para el conjunto C, que es justamente C más Y más Z más W, es igual a 75. ¿Qué más sabemos? Cómicos y culturales, que es A y C. Su intersección es Y más W, igual
a 25, ¿no? A es cómico y C es cultural. Deportivo y cultural, que es B y C. Entre B y C hay Z y W. ¿Cuánto vale eso? Dice que vale 50. Y acá, deportivo y cómico, que es B y A. B y A intersectado es X más W y es igual a 30. ¿Ya? También nos dice lo siguiente, 120 personas no ven ningún programa. Esto quiere decir que existe el siguiente rectángulo. ¿Ya? Ahí está. Y esta U del rectángulo indica que es el universo. Y voy a poner D minúscula. Y esa D vendrían a ser los que no ven ninguno, ¿correcto? No ven ninguno de esos otros, bueno, ninguno de los 3 programas televisivos. Así que básicamente es el complemento, ¿no? El complemento de es igual a ¿cuánto? De 120, ¿no? Ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. Nos falta una más. Una ecuación más. Recuerden que tenemos 500 televidentes. Y los 500 se representan por el universo, ¿no? ¿Qué espacios representan el universo? Obviamente es A más B más C más X más Y más Z más W más D. Todo eso es 500. Ahora sí. Hay que hallar la pregunta. La pregunta nos dice solo uno de 3. Los que ven uno de 3 es A, es B y es C minúscula. A más B más C. Eso hay que buscar. A ver, ¿cómo quieren despejarlo? Hay varias formas, ¿no? Varias formas de despejar. Tenemos las 8 incógnitas y las 8 ecuaciones. Lo que nos interesa saber es A más B más C. Vamos resolviendo. Ya. Me va a quedar así, a ver. A más X. YW. YW es 25. 245. Ya. Ahora quiero B más Y. Bueno. B más Z. B y Z, X y W es 30. Todo eso es 155. Y C más Y, perdón. Z y W es 50. Igual a 75. Si sumamos todo esto,
nos va a quedar A más B más C más X más Y más Z. ¿Ya? 25 más 30 más 50. 80, 105. Menos 105. Y todo esto, ¿cuánto nos da? 160 más 70, 230, 275, 475. ¿No? A ver si no me equivoqué, 250, sí. Está bien. Sumándolo, nos va a quedar 470, 370. ¿Ya? De acá, todo esto de aquí lo voy a agrupar. Es esto de acá. W no la conozco, pero en cambio D sí lo conozco, de 120. Vamos a reemplazarlo. Eso de aquí lo tengo aquí. ¿Cuánto sale? 370, ¿no? ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto es W? 10, ¿no? Ahora, como W es 10, Y es igual a 15. Como W es 10, Z es igual a 40. Como W es 10, X es igual a 20. De acá, A más B más C más X más Y más Z, que es 15, 20 y 40. Bueno, no está ordenado, pero sería 20, 15 y 40 en realidad, ¿no? 370. A más B más C. ¿Cuánto suma eso? 35, 75. Sería 295, ¿no? 310 menos 15, 300 menos 5, 295. Sí, esa es la respuesta. Cuestión de hacer sistemas de ecuaciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Disculpa, a mí lo que un poquito me chipé es por qué, por ejemplo, le ponen como símbolo X, W, Y, Z. Eso es para plantear el sistema de ecuaciones. En realidad, el espacio que representa cada letra es la cantidad que tiene cada uno, ¿no? W, Y, aquí ¿La Z. cantidad de qué dijo? Cantidad de elementos que representa ese espacio. Ah, como 245, Sí, 155, sí, eso. sí, sí, correcto, correcto. Estamos trabajando con eso ahorita, ¿no? Estamos trabajando Ajá, con cardinalidad, ¿ya? Es sí. decir, que en el espacio X existen 20 elementos, ¿no? En el espacio Y hay 15. En el espacio Z hay 40. En el espacio W lo sacamos, es 10, ¿no? Lo que nos interesaba saber era A más B más C, que representan solo uno de tres, ¿ya? Ya, X, Y es 15 y Z es 40. El resultado está acá. Solo uno de tres. ¿Ya? Y bien. Ahí está el ejercicio, ¿no? El último.
Bien, vamos a pasar al otro tema que son demostraciones. Creo que ya habíamos visto algo, pero no entró al examen. Bueno, al menos no para en los Z. En cambio, para el SH sí les va a tocar la demostración. Es lo que más le gusta al ingeniero Miranda, ¿no? Las demostraciones. Para hacer demostraciones, vamos a hablar de lo siguiente, ¿ya? Igualdad de conjuntos. Para la igualdad de conjuntos es A igual a B, doble inclusión, ¿no? A incluido en B y B incluido en A. De acá, si nosotros decimos la inclusión, que A esté incluido en B implica que X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿ya? Esa es la implicación. No es una equivalencia como esta de aquí, pero igual se puede aplicar. Ahora, vamos a hacer una pequeña tabla de lo que son nuestras operaciones. De la unión, la intersección, la diferencia relativa, diferencia simétrica y el complemento. Bueno, si un elemento cualquiera, llamémoslo X, pertenece a la unión de dos conjuntos, es decir, A unión B, yo puedo decir que es equivalente a ese elemento forma parte del primer conjunto, en este caso el conjunto A, o es elemento de B, o de ambos, no hay problema, ¿no? Es una O inclusiva. En cambio, si yo digo que un elemento pertenece a la intersección, entonces obligatoriamente pertenece al primer conjunto y también pertenece al segundo. Si hablamos de la diferencia relativa A menos B, sería X pertenece a A y X no pertenece a A. Cuarto, diferencia simétrica. Si X pertenece a A, diferencia simétrica de B, equivalente a decir que X pertenece a A o X pertenece a B, pero no pertenece a ambos. Otra definición es esta de acá. Pertenece a la unión y no pertenece a la intersección. En algunos ejercicios de demostraciones es más fácil utilizar esta propiedad de aquí, ¿no? Esta definición. Complemento, si X pertenece al complemento de A, quiere decir que X no pertenece al conjunto A. ¿Okay? Y tenemos justamente las propiedades que se ocupa para hacer demostraciones, ¿no? Hay otra forma igual. La primera forma que van a ver en el práctico es esto de acá, por igualdad. Para demostrar una igualdad se ocupa esta primera parte y esta segunda. El ingeniero Miranda les llama la tarea 1 y la tarea 2. ¿Ya? La primera demostración y la segunda demostración. Si ustedes logran demostrar ambas, obviamente esta igualdad se cumple, ¿ya? Por adjunción de ambas. Ahora hay otra forma que va relacionado con la inferencia. He visto algunos de esos ejercicios. ¿Se acuerdan de la inferencia, no? Inferencia lógica.
Teníamos premisa 1, premisa 2, K premisas y se demostraba la conclusión, ¿no? Esto de aquí se escribe de esta forma. Demostrar Q y tenemos esas premisas, ¿no? Premisa 1, premisa 2, hasta P sub K. Esa era nuestra forma de demostrar. En algunos ejercicios se van a topar con eso. Que no les sorprenda esa simbología, ¿no? Simplemente es una inferencia. Ahora, también habíamos visto lo que era la equivalencia. Creo que hay uno así. Recuerden que esta equivalencia no es nada más que una inferencia de ida y una inferencia de vuelta. Una doble demostración por inferencia lógica. ¿Ya? Y después van a tener estas demostraciones con vacío. ¿Cómo se hace esto? Con reducción al absurdo. La mayoría de las demostraciones que tienen vacío se las hace por demostración al absurdo. ¿Ya? Vamos a hacer unas 2 o 3 ejemplos. Vamos al anterior. Demuestra que la diferencia de un conjunto con sí mismo es un conjunto vacío. Bien, voy a hacer uso de lo que es la demostración por absurdo. Para demostrar por absurdo, también conocido como demostración indirecta, lo que se hace es negar lo que queremos demostrar. En este caso, voy a decir que A menos A es distinto de vacío. Aquí dice que A menos A es igual a vacío. Y voy a decir que A menos A no es igual a vacío. Entonces, como A menos A es distinto del vacío, significa que hay al menos un elemento X que pertenece al conjunto A menos A. Recuerden, el único elemento que no tiene, perdón, el único conjunto que no tiene elementos era el vacío. Pero como no es vacío, se supone que hay al menos un elemento X que pertenezca a A menos A. ¿Ya? Regla de premisa. 3. Ahora, como X pertenece a esa diferencia, X pertenece a A y X no pertenece a A. Eso por diferencia relativa. 4. Si hago un cambio de notación, se supone que esto es X pertenece a A y no es verdad que X pertenece a A o negación de X pertenece a A. Tenemos definición del complemento. ¿Ya? 5. Contradicción. ¿Es o no es una contradicción? Sí, pues no, una contradicción. Estoy diciendo que X pertenece a y luego digo que no pertenece. Esa es una contradicción. Por lo tanto, lo que acabamos de introducir en la demostración, que es esto de aquí, es falso, es una contradicción. Y podemos afirmar que A menos A es igual al vacío.
Reducción al absurdo. Hemos demostrado lo contrario desde 1 hasta 4. Y ahí termina esa demostración. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan? Disculpe, esas fórmulas o propiedades son del vacío. ¿Cuál propiedad? O sea, todo la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5, esas propiedades de qué partes son. Estas dos de aquí son de conjunto. Aquí. Estas dos de aquí son las anteriores, las de conjunto. Diferencia relativa y definición del complemento de la premisa 3. Estas de aquí son de la lógica proposicional. Y esta de aquí es un método de demostración. ¿Ya? Solamente estas dos son nuevas, ¿no? Las anteriores reglas ya las habíamos visto en lo que es la unidad 1, ¿no? Sí. Sí, eso. A ver, otra. Por ejemplo, demostrar eso de cómo se demuestra. Eso está en el práctico, creo. Voy a poner de esta forma. Yo sé que eso es una inferencia. Voy a poner de esta forma, ¿no? A está incluido en B. Primera premisa. 2. B está incluida en C. 3. Premisa original. Premisa original. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Inclusión. Definición de inclusión sería de 1. 4. X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Definición de inclusión de la premisa 2. Ahora, ¿quién se acuerda de esto? ¿Qué se concluye ahí? P y R. Silogismo hipotético. Sí, ¿no? Silogismo hipotético. Pues entonces, lo mismo. Van a ver que la mayoría de las demostraciones siempre caen en estas reglas. Si no son reglas de inferencia, son leyes proposicionales. ¿Ya? Esto de aquí es silogismo hipotético de 3 y 4. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a C. A está incluido en C. Definición de la inclusión. ¿Ya? Y queda demostrado. Efectivamente, si esto es válido, esto también es válido. Ahí queda demostrado. Disculpa, yo tenía una dudita en un ejercicio, por ejemplo, si vacío está antes de la igualdad, por ejemplo, aquí hay uno que dice A, diferencia o sea, diferencia vacío igual a A. Exacto. Puedes plantearlo de esta Porque forma. Es es una doble incondicional. inclusión. Eso. Sí, y en la segunda parte, por ejemplo, la primera sí creo que sí lo he hecho. ¿Está bien si lo hago por demostración condicional? Aquí sí, es demostración condicional. Y es una Ya. simplificación. Ajá. Aquí creo que se hace por absurdo. A ver. Eh, 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 eh. A ver, ¿cómo sería la segunda parte? La he hecho antes. ¿Sí?
Creo que es así. Ajá, sí, sí, sí. A ver, lo negamos para ser absurdo. Nos va a quedar X no pertenece a A y X. Bueno, X pertenece a A y X no pertenece a A, puedo simplificarlo. X pertenece a A menos vacío. Bien. Esto de aquí te va a quedar. Este con este. Te va a quedar así. X pertenece al vacío. Y eso es una contradicción. Absurdo. Ningún elemento pertenece al vacío. Por tanto, A incluido en el menos vacío. Esos son los pasos más o menos. Donde da, donde da. Y terminas aquí. Esa es la contradicción. Estás afirmando de que X pertenece al vacío. Por si acaso, ese X pertenece al vacío, lo saqué con MTP. Aquí se niega y aquí se afirma, por lo tanto se afirma el otro. Ahí está el absurdo. Estamos afirmando que X pertenece al vacío, eso es totalmente falso. Reducción al absurdo, la original era la correcta, ¿no? Ese es más o menos el esquema, ¿ya? ¿Será que Miranda nos mata con uno de esos? Le gusta el vacío, te cuento. Por ejemplo, esta es su demostración. Braulio, no Miranda. O Miranda igual. Antes Braulio igual le gustaba hacer pura demostración. Siempre me parecía que estaba fácil. Esa es su demostración que más le gusta, creo. Que demostrar A menos A o menos A. Vacío, A menos A, vacío, y ahí esto cae en la anterior, en la 1. La demostración de acá. Nada más. A ver, otra más. Una que he visto que siempre coloca. A ver. Sí, siempre tiene que ver con vacío. Por ejemplo, si A está incluido en B, entonces A menos B igual a vacío. A ver. Sí. Esa es la demostración que hay que hacer. Demostrar. Si A es subconjunto de B, la diferencia de A con B es vacío. Igual acá se hace esto de aquí. Esto sé que es una inferencia, así que puedo demostrar que A menos B es igual a vacío con esta premisa. A incluido en B. Inferencia lógica.
¿Ya? Mi única premisa y esa es la conclusión. Vamos a hacer esto de aquí. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Ya? Definición de la inclusión. 1. 3. Aquí se hace una demostración por absurdo. Vamos a decir que A menos B es distinto de vacío. ¿Ya? Por lo tanto, esto es regla de premisa. Estamos empezando la demostración al absurdo. 4. Como este conjunto es distinto del vacío, existe al menos un elemento que pertenece al conjunto. Así que esta afirmación sería válida. ¿Ya? 5. X pertenece a A y X no pertenece a B. Definición de la diferencia relativa. ¿Ya? Definición de diferencia relativa de la premisa 4. 6. X pertenece a A y X no pertenece a B. Voy a decir que X pertenece a A. Voy a simplificar 5. 7. Esto de aquí es mi antecedente. X pertenece a B. Modus ponens de 2 y 6. 8. X no pertenece a B. Voy a simplificar 5. Si pertenece a B y no pertenece a B, ¿qué es eso? Contradicción. ¿Ya? No pertenece a B, es una contradicción. Encontré mi contradicción, por lo tanto, absurdo. En la premisa 3 hasta la premisa 9. Esto de aquí es una contradicción, por lo tanto, A menos B efectivamente es igual al vacío. Obviamente con esta condición, ¿no? Que A esté incluida en B. Y ahí está esa demostración. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de concluir la Disculpe, clase? yo ahí en la parte de donde hizo de las 3 hasta las 10, ahí medio que no supe cómo, por qué puso eso. Ya. Si te das cuenta, es bastante similar a la anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a subrayarlo. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Primero, estos dos no hay problema, ¿no? Esa es una premisa, Sí, así que no la vamos a tocar. Este señor de acá, lo que quiero demostrar me dice, demuestre que A menos B es igual al vacío, sabiendo que A está incluido en B, obviamente, ¿no? Bueno, entonces yo le digo, voy a hacer lo contrario. Voy a demostrar de que A menos B es distinto de vacío. Ese es mi objetivo. Pero yo sé que si encuentro una contradicción, esto es falso. ¿Ya? Al ser una contradicción es falso. Por lo tanto, si esto es la negación de Q, que es lo que voy a demostrar, al ser falso esto negado, el que no estaba negado es verdadero, ¿no? A ver, para explicártelo mejor. Si yo sé que eso de ahí es negado, es falso, sin negar sería verdadero, ¿no? Así que justamente es eso lo que se hace, que que la negación de lo que yo estoy buscando es una contradicción, justamente para demostrar que esto sí es verdadero, que es válido, ¿ya? Ahora, con esto de acá, yo estoy diciendo que ese conjunto A menos B es distinto de vacío. Y como es distinto del vacío, no puede tener 0 elementos, debe tener al menos 1. Por esta razón es que hago esta afirmación. Al ser un conjunto no vacío, tiene al menos un elemento X, una X que pertenece a A menos B. Y esta afirmación sí es válida, ¿no? Recuerden que las reglas de premisa tenemos que justificarlo. Así que esa es la justificación.
Como A menos B es diferente del vacío, existe al menos un elemento que cumple con esa condición, que X pertenece a A menos B. Ahora, como yo sé que esto va a terminar en una contradicción, simplemente me encargo de buscar la contradicción, ¿no? X pertenece a menos B, entonces X pertenece a A y X no pertenece a B. Acá tenemos X pertenece a A, X pertenece a A es el antecedente, encontramos el consecuente y casualmente ahí está la contradicción. Yo tengo que X no pertenece a B y acabo de afirmar que X pertenece a B. Si yo lo junto, vas a ver que nos queda esa contradicción que estoy repintando ahora. Ahora, eso lo hice a propósito, ¿no? Por eso se llama método indirecto. Básicamente demuestro que la negación es falso para demostrar que el original era verdadero. Así que esto de aquí es falso, es una contradicción, genera una contradicción. Y por regla de reducción al absurdo, afirmamos que la que no estaba negada, es decir, A menos B igual a vacío, es verdad. ¿Ya? Y ese es el procedimiento para hacer una reducción al absurdo. Es bastante útil. Más que todo cuando haya vacío, utilicen lo que es la reducción al absurdo. Es el vacío, no más que se contradice, ¿no? Sí, sí. En la mayoría de veces con el vacío termina una contradicción. Bien. Bueno, vamos a terminar la grabación.